Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8:16 y vamos a continuar con los comentarios y es el turno del señor Víctor Villanueva. Bueno, la semana ha transcurrido, sí, Que va mucho a España. sí, En Pamplona acaba de aparecer País Vasco. un cadáver en un río en Pamplona Sí, y se entiende que podría ser de la dominicana que estaba desaparecida, Gabriela Reyes, sí. quien desapareció el 7 de diciembre. caramba, bueno, vamos a ver qué dicen las autoridades y que confirmen entonces Pamplona, España. que una hermana dominicana que tenía ya cuántas semanas, del 7 de diciembre, más de 2 meses, perdida, en este caso desaparecida, y que se estaba en su búsqueda incesante en este país. Vamos a ver qué dicen las autoridades, pero bueno, la semana ha sido marcada no tan solo por este ajetreo político interno, sino que también hay muchos contextos que se han ido evolucionando en las últimas 2 semanas en la arena internacional. La geopolítica no descansa, esta será, nosotros estamos viviendo, esta generación está viviendo a plenitud un proceso único en la humanidad de una recomposición de fuerzas que desde el orden geopolítico va a estar y gravitando en todo lo que es el posicionamiento de las potencias dominantes de la época. Siempre he señalado que cada siglo tiene una potencia dominante y si usted mira hacia atrás, el siglo XX fue dominado netamente por los Estados Unidos y que en una gran etapa del siglo XX, sobre todo en los últimos 50 años de este siglo, Estados Unidos fue una potencia no solo dominante, sino en este caso a condición de hegemónica. Pero el siglo XIX fue dominado por lo que significó el Imperio Británico y sobre todo por la conquista de los mares, donde ellos afianzaron esencialmente, en este caso, lo que es la industria marítima y sobre todo el predominio de territorios y enclaves que le dieron a ellos el contexto de generar inclusive lo que después catalizaron como lo que es la Commonwealth, la unión, la mancomunidad de naciones que se rinden ante lo que es la heredad de la corona británica. Y anterior a ellos estaba imperado también lo que significó el Imperio Otomano, este imperio que marcó toda esta región de Oriente, circundante ya hacia Europa, teniendo como sede, digamos, como capital, lo que conocemos como Turquía esencialmente, y que desde ahí es donde hay que tomar en cuenta este desvane que lleva a la humanidad en la actualidad, porque fueron cuando cayó el Imperio Otomano, se repartieron las potencias que surgieron, se repartieron estos territorios. Por eso ustedes ven que existen Afganistán, Pakistán, Kirguistán, todos estos países que cuando usted verifica las líneas fronterizas de los mismos son líneas rectas. Y esto es porque desde un plano, tanto Inglaterra, Italia, Francia, Estados Unidos, se distribuyeron esencialmente las localidades, los nuevos territorios que ellos mismos demarcaron ahí, creando el problema de dejar dentro de un mismo territorio tendencias antagónicas en términos religiosos. Por eso entonces tú tienes chiitas, sunitas, que viven dentro de una misma composición política de Estado, cuando antes del Imperio Otomano vivían claramente divididos territorialmente por la concepción religiosa que les aplica. Pero en la actualidad la tendencia es que el problema de la geopolítica esté circunscrita en superar la condición de un mundo apolar, como han establecido muchos tratadistas del orden internacional, y que desde esa apolaridad, dominada esencialmente los Estados Unidos, porque ha sido la única potencia de la historia de la humanidad, Estados Unidos, que ha logrado dominar lo militar, lo económico,
lo financiero, lo comercial, lo industrial, lo geopolítico, la mercadería, lo que es todo ese andamiaje, digamos, que compone la dinámica económica y social de la humanidad. Y desde ahí también imperaron en influenciar en los modelos políticos que se adoptaban a través de las nuevas democracias que se fueron estableciendo. Y en una sociedad post-westfaliana, en donde se establece esencialmente la multilateralidad y donde se establece esencialmente la vinculación mediante los tratados escritos entre los estados, ya desde ahí entonces se dimensiona que el credo filosófico de imperante en los Estados Unidos, sobre todo a posterior de su independencia de las potencias europeas, tanto francesas como británicas, en este caso Estados Unidos entonces influenció directamente para que el modelo presidencialista, entre otros, fuera el modelo entonces imperante, donde ellos impusieran sus predominios o sus intereses. Pero ¿qué resulta actualmente? Que en el surgimiento de la recomposición de las fuerzas, ya Rusia, ya China, la India, tienen roles importantes en lo que tiene que ver con el ejercicio con el ejercicio relacionado a las dinámicas globales como la economía, como es el comercio, como lo es la industria. China es un actor que no puede pasar desapercibido y Estados Unidos procura establecer un predominio o mantener doblegada la capacidad de China en función esencialmente a que de un momento a otro se le impuso como una potencia dominante en términos financieros y económicos, no solo netamente por lo industrial, porque aunque desde la revolución industrial las naciones dominantes actuales que acumularon grandes capitales y migraron del modelo industrial y pasaron al modelo financiero, en este caso China también ha atravesado por las mismas circunstancias en donde desde lo industrial ha acumulado grandes capitales y siendo hoy, por ejemplo, el gran tenedor de las deudas externas, de los bonos soberanos que sustentan la dinámica económica de un país como el propio Estados Unidos. Y desde ahí entonces se establece alertas, pero que van distribuyéndose en una recomposición geográfica y de suministro de las materias primas, que es donde esencialmente se crea los puntos de tensión que estamos viendo actualmente. Tú tienes puntos de tensión en lo geográfico porque entonces China busca precisamente tener mayores controles de sus zonas geográficas inmediatas, del tema relacionado a Taiwán, o quiere tener debido a abastecimiento, teniendo ese predominio que tiene en continentes como el africano, o en los puntos de tensión como está tomando con algunos países de América Latina, donde se abastece esencialmente de la industria minera o donde se están estableciendo mecanismos de alquiler de terrenos, de grandes extensiones de terreno para sembradíos, para sembrar y poder abastecer el nivel de consumo alimenticio que tiene la propia China. Pero esto Estados Unidos no lo doblega y junto con China, junto con otros países, entonces, con los grupos de los BRICS, está esencialmente desplazando lo que significa aquí el dólar como moneda de dominio de las mercaderías y las transacciones internacionales y como moneda refugio precisamente del valor en términos de financieros internacionales. Entonces, toda esta recomposición, ustedes lo van a ver inminentemente desde el modelo que se impone a los Estados Unidos. Pero ¿cómo Rusia y Estados Unidos están imperando frente a Estados Unidos? ¿Cómo Rusia y China están actuando frente a Estados Unidos? Fácil, con dictadura. Porque mientras Estados Unidos está sumergido en su propio modelo democrático, elegir presidente cada 4 años, fíjese cómo China, que establece sus planes de desarrollo a 50 años, y cómo han mantenido el liderazgo de Xi Jinping ahí. Fíjese cómo Rusia tiene un modelo imperante de décadas de Vladimir Putin. Han establecido un status quo que ha mantenido un mismo credo geopolítico mientras Estados Unidos ha atravesado
que George Bush, que Obama, que Donald Trump, que si Biden, y que ha generado en cada uno de esos presidentes que elige una distorsión en función a la cosmovisión de la dirección de los intereses geopolíticos y las doctrinas diversas de la política exterior estadounidense. Y desde ahí, esencialmente, en donde esa recomposición de fuerzas en términos geopolíticos, vamos a ver cómo, acorde a cómo Morgenthau, por ejemplo, o el propio Celestino del Arenal, han planteado claramente que esta recomposición de un mundo apolar pasaría a ser un mundo multipolar, en donde cada vez la multilateralidad tendrá menos peso sobre los actores claves del proceso de la recomposición geopolítica de la humanidad. Y eso implica entonces que aquellas naciones o grupos de naciones que no tengan las condiciones de hegemónico, de potencia global, de ser un actor relevante en los términos financieros internacionales, pues entonces quedaremos como simples espectadores, mientras ellos se granjean una recomposición de fuerza, que el lado peligroso de esto es que nunca en la humanidad ha habido recomposición de fuerzas sin tirarse un tiro. Siempre ha habido guerras, siempre ha habido estallidos, siempre ha habido un exhibicionismo, y que en el contexto actual, mediante este juego que tienen las potencias, del juego de lo nuclear, pues entonces estamos en una antesala del Armagedón, porque realmente es muy peligroso que bajo el tono de lo nuclear, este escenario de recomposición de fuerzas geopolíticas se esté dando precisamente con estas amenazas y señalamientos de uso de armas nucleares entre estas potencias. Veremos cómo sigamos expectantes, porque, insisto, estamos en un momento inédito de la humanidad y que a posterior será establecida como el antes y el después de lo que significará el siglo XXII.